Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, Ideas Malignas. Le invito a que se suscriba y que lo haga también a los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré el enlace en la descripción de este video. Ya tenemos materiales para esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar 24-25 a celebrarse el 25 de octubre de 2024. Los 10 temas. En esta oportunidad vamos a revisar el tema 3, metodologías para el trabajo por proyectos. Vamos a revisar el contenido de estas orientaciones que comienzan con una presentación. Y nos dicen lo siguiente: la segunda sesión se realiza en el marco del nuevo Gobierno de México, y esto es profundamente significativo para la comunidad magisterial, conformada mayoritariamente por maestras, en alusión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nos hablan de que la construcción de la nueva escuela mexicana sigue en marcha para impulsar el humanismo mexicano y así consolidar una república democrática, justa, libre y participativa. El trabajo en el Consejo debe reflejar la voluntad del colectivo docente a propósito de atender los retos pedagógicos y sociales en el marco de la comunidad como núcleo integrador de los procesos educativos. Un lema de esta administración: menos escritorio y más territorio. Se trata de que el Consejo Técnico sea el espacio genuino para el ejercicio de la autonomía profesional, para que pongamos en juego nuestras capacidades, conocimientos, experiencias y saberes. Subraya esto en verde: para formar niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados y además capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Como espacio auténtico donde el colectivo puede dialogar, compartir, reflexionar, tomar acuerdos y asumir decisiones, el Consejo Técnico se convierte a la vez en una comunidad de aprendizaje centrada en la formación del estudiantado, que transforma pedagógica y socialmente a quienes participan en él. Nos invitan a que sigamos trabajando por una educación humanista, científica e inclusiva, que promueva estilos de vida saludable y profundamente comprometido con nuestra niñez. Nos desean una excelente sesión de Consejo Técnico. Bien, pues hay unas sugerencias para el desarrollo de esta sesión. Esto es antes de que suceda. Vamos a ver cuáles son estas 4 sugerencias a considerar. Las sesiones de consejo son espacios para que el colectivo docente dialogue acerca de los aspectos que son importantes para la escuela y tome decisiones orientadas a la mejora. Es esencial dialogar, intercambiar experiencias, expresar inquietudes y buscar soluciones en torno a los aspectos didácticos, metodológicos y emocionales, entre otros, que son relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora se propone que seamos los colectivos quienes seleccionemos un tema de nuestro interés para el intercambio pedagógico y aprendizaje colectivo, y al mismo tiempo organicemos las actividades que habrán de llevarse durante la sesión. Se presentan algunas sugerencias para quienes sean responsables de organizar el trabajo que se va a desarrollar, y son 4. El primero: analizar el propósito y las ideas centrales. Propósito e ideas centrales son 2 apartados en que se dividen estas orientaciones. Esto permitirá conocer algunos puntos relevantes, además de establecer el alcance del trabajo que habremos de desarrollar. Número 2. Revisar los insumos que se proponen a partir de nuestros intereses, inquietudes y características de nuestros colectivos. Habremos de seleccionar los más pertinentes y mucho ojo con lo que está más adelante. No es necesario trabajarlos todos. Se pueden elegir algunos, quizá todos, pero también se puede proponer otros que se adapten a nuestras necesidades. ¿Qué elección es la que va a haber previo a la sesión de las escuelas? Bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Planear el trabajo para la sesión es la recomendación número 3. Los insumos orientarán el trabajo. Ya elegimos insumos en el paso 2 si atendemos esta lógica. Ahora se recomienda proponer actividades que vayan encaminadas a privilegiar la reflexión, el diálogo y la discusión en torno a ellos. Recuerde, el Consejo Técnico debe ser un espacio para
provocar la reflexión sobre la práctica cotidiana. Esto obviamente hay que vincularlo con la realidad, nuestra realidad. Y finalmente, 4, informar con anticipación a los docentes las actividades previas a la sesión, como puede ser esto de revisar los insumos. Esto es recomendable para que el tiempo de la sesión se destine principalmente al desarrollo de las actividades planeadas, al intercambio pedagógico y no apenas a enterarnos de qué se va a tratar. Importantísimo implicarnos en esta nueva modalidad de consejo técnico escolar. Y bueno, vamos a la sección de los propósitos. En este caso, solamente vamos a encontrar uno y es el siguiente: reflexionar en torno al desarrollo de proyectos como una metodología de trabajo didáctico, desde una postura sociocrítica que busca que la enseñanza sea situada y el aprendizaje significativo. Es muy importante tener en cuenta que los proyectos, la metodología, estén asociada a estas eh, circunstancias, las que están en azul. Son condicionantes. Y pues como ha sido en el sexenio anterior, vamos a tener mensajes ahora del nuevo secretario de Educación. Para el momento en que se grabe este video no está todavía disponible. En cuanto lo esté aquí en este canal podrá encontrarlo. Así que nos brincamos esa parte y nos vamos a esto que le decía, que es una de las partes que ahora podríamos irnos acostumbrando, que son las ideas centrales. Es decir, esto es un panorama que puede servir de detonante para la formulación del trabajo. ¿Y qué encontramos? Bueno, hacemos retrospectiva porque en ciclos escolares previos hemos revisado diferentes insumos que describen las características de las metodologías de trabajo por proyectos. Y ahí hemos visto etapas y momentos. Además, hemos recuperado proyectos propuestos en los libros de texto gratuito, o al menos quienes así lo han decidido. Y también existe esta posibilidad de haber diseñado proyectos propios a partir de nuestros saberes y la experiencia docente, así como las características de nuestra comunidad. En este tema, se propone profundizar en la comprensión de algunos elementos del trabajo por proyectos, que son distintivos en esta nueva escuela mexicana. Y bueno, pues hablando de ellos, de la metodología, se plantean para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, uno de los 7 ejes articuladores. La perspectiva sociocrítica implica reflexionar y analizar las situaciones de la vida cotidiana, cuestionar el mundo, comprenderlo mejor y contribuir a proponer soluciones o cambios que se requieren. Lo que tenemos a partir de perspectiva sociocrítica debería de ser un momento en el que se construyan dentro de la agenda de trabajo, es una recomendación, de todos los proyectos que se han desarrollado en el otro ciclo escolar. Hablemos de algo que ya está hecho o quizá algunos ya se hayan concretado en este momento en las escuelas. ¿Cuáles de ellos, y como si fuera una lista de cotejo, cuáles cumplen con cada cambio de color? Es decir, reflexionaron y analizaron los alumnos sobre situaciones de la vida cotidiana, empezando por ahí. Situaciones de la vida cotidiana fueron las que se desarrollaron. Y mire, yo le agregaría otra pregunta que sería, ¿y quién la impulsó? ¿Y quién la conocía? Porque una cosa es que el agente activo, el alumno, se involucre en esa situación, pero había que preguntar si también el maestro, el que está frente al grupo, se involucró y conoció de esa situación antes de impulsar algún proyecto. Saber si se cuestionó o se tuvo una postura o se logró comprender ese cachito del mundo, esa parte que le correspondía a ciertos contenidos ya contextualizados. Y si la situación se prestaba, ¿se propuso alguna solución o cambio? Es una invitación que se hace a las mesas de trabajo para saber si la perspectiva sociocrítica está presente o si son proyectos de otra índole, porque a lo mejor califican como ello, pero aquí estamos viendo un componente importantísimo. Después, mire, trabajar por proyectos
no significa plantear una serie de actividades secuenciadas que se desarrollan de manera tradicional. Aquí podríamos pensar que se refieren a que ya sabemos cuáles son los pasos de cada una de las sugeridas, ahora hay que hacerlas tal cual. Viene otra, no son proyectos, situaciones en las que se selecciona un tema y organiza el trabajo a partir de las fases o etapas, siguiéndolas puntualmente, es decir, pues el que está frente a grupo ya les dijo qué es lo que van a hacer, esto te toca, esto deben de entregar, esto, y órale, esto es lo que tienen que devolverme en fecha tal. Eso no califica por proyectos, así que esto que tenemos en pantalla vale también mucho la pena que se haga un ejercicio de autorreflexión y se dialogue si se ha incurrido en ello. Y por supuesto, ¿cómo podría evitarse? Quizá a lo mejor empezando nuevamente a leer lo que es la metodología o tal vez el plan de estudios. El trabajo por proyectos parte de la lectura de la realidad, es decir, alguien la hizo previo a que se desarrolle un proyecto. Por eso le decía en la diapositiva anterior, es el docente, es usted, amigo docente, el primero que conoce la situación en la que van a incursionar. Después seguimos y se refiere a situaciones o problemáticas identificadas. Parte también de los intereses del estudiantado, hemos permitido eso. Y es que esto implica la participación de ellos, en el sentido más amplio. Ellos pues son los actores principales, pero resulta que para el trabajo por proyectos pues hay que crear las condiciones, el escenario para que eso vaya a ocurrir. Los proyectos son interdisciplinarios. Aquí le vamos a poner un asterisco, le vamos a poner entrecomillado porque va a depender mucho de la fase en la que usted trabaje como para saber qué tan amigable es hacer esto. Y si no, siempre está el libro sin recetas de la fase 4 en su página 12, donde viene un diagrama de Yves Canois, donde podemos ver esos 8 tipos de interdisciplina, y algunos se acercan a lo que ya es interdisciplina, pero a lo mejor empieza a ser aceptable. Pero bueno, no está ahorita, no es el tema, no es el asunto, pero habla de que son interdisciplinarios, privilegian el diálogo y el intercambio de ideas, opiniones y posturas ante el tema y su realidad. Eso por un lado. Por otro, desarrollan el pensamiento crítico a través de este eje articulador que muchas veces le he dicho aquí que es el comodín de los 7, y fomentan el interés y motivación por el conocimiento, la investigación y el compromiso con la comunidad. Mucho cuidado con esas dos líneas. Esas dos líneas no es algo que el alumnado nos vaya a entregar, es algo que se trabaja para que se consiga. Y seguramente estará de acuerdo conmigo, cuesta y costará trabajo. Los proyectos se diseñan a partir de la realidad particular de la comunidad para que se desarrolle el pensamiento y la conciencia crítica. Esto se viene repitiendo. Que reconozcan la desigualdad que se vive, que se indignen, ahí vienen algunos ejemplos de por qué se pueden indignar, que tomen conciencia del cuidado del medio ambiente. Y todo esto que estamos viendo, de alguna manera, subyace en los 7 ejes articuladores. Es decir, son posibilidades de esta realidad particular de la comunidad. Por eso es importante que este proyecto, el primero que tenga conocimiento de la situación, hasta donde sea razonablemente posible, pues es la escuela, es el docente frente a grupo. Y bueno, pues esto es sobre lo que se propone profundizar en la comprensión de estos elementos sobre el trabajo por proyectos. Existen diversas metodologías para desarrollar proyectos. Aquí en la Nueva Escuela Mexicana nos han sugerido 4, pero estas no pretenden ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional. Esto lo están recuperando de texto del plan de estudios, en la página 74. Y si bien se proponen estos 4 que mencioné, usted ya los conoce, los vamos a mencionar y recapitular más adelante, pueden recurrir a otras estrategias sin perder de vista la intención del trabajo por proyectos. Aquí en este momento debemos de saber
¿Qué es lo que está por encima del trabajo por proyectos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si bien la integración curricular lo establece como el tercer elemento, es un elemento optativo. Así está indicado en el plan de estudios. Usted lo acaba de ver también ahorita, que no es tampoco un recetario si usted lo va a utilizar. Si usted ha elegido este tema, es importante que sepa por qué el trabajo por proyectos. Más adelante cuando veamos los insumos, le platico sobre esto, porque quizá a lo mejor el tema no debió de haber sido este, sino el primero, el de sobre la nueva escuela mexicana y pues, las concepciones que son sobre ello. Pero veremos más adelante. Porque mire, ya aparecen los insumos que ofrecen elementos en torno a estas ideas centrales que acabamos de ver y además pueden ayudar a organizar el trabajo de la sesión. Así que vámonos con esto último que son los insumos. Por parte de la SEP vienen los siguientes. Vamos a verlos. Tenemos el Boletín de Educación en Movimiento número 31, Pensamiento crítico, diversidad, libertad e integración de saberes. Todos los insumos que usted va a ver aquí, todos van a ser revisados. También van a tener su video para que se adhieran al tema 3, que todo va a estar reunido en una lista de reproducción, fieras de la segunda sesión del Consejo Técnico 24-25, que le voy a dejar el enlace para que usted lo pueda aportar y todos los 10 temas y todo lo que salió, usted lo tenga sin importar cuál haya sido el tema que eligió. Ahí van a ir a caer. Todos estos insumos también serán revisados y los va a poder encontrar aquí. Platicaremos y opinaremos sobre ello. En este boletín presenta diversos artículos que abordan el tema del pensamiento crítico, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, como una herramienta para la formación integral, así como su papel de eje articulador que orienta el trabajo didáctico a través de proyectos sociocríticos de aula, escuela y comunidad. Aquí es el eje articulador el que es el actor principal y en el artículo titulado Proyecto Comunitario, Lua, Serpientes y Perspectivas, se relata la experiencia de un proyecto para sensibilizar a la población sobre la relevancia que tienen las serpientes en el control de las plagas. Así que ya lo estaremos revisando en un video aparte de este. También viene un artículo, La enseñanza por proyectos, mito o reto. Y aquí se presentan algunas características, ventajas, fases más genéricas y retos al desarrollar proyectos. No se propone una metodología como receta. Se abordan aspectos y recomendaciones muy particulares para no caer en falsos proyectos. Esto también va a ser muy importante que a lo mejor, dependiendo del nivel de apropiación que haya en su escuela, se considere si se ha incurrido en los falsos proyectos o si en un inicio se caminó por ahí. Ojalá obviamente que ya sea una parte que se haya superado y si no, hay que contrastar sobre lo que encontremos a esto que se refieren los falsos proyectos. Ya vimos de entrada que si el docente es el que se encarga de dictarlo todo, délo por hecho, estamos en este escenario. Y bueno, pues vemos que son las actividades que estimulan, hablando de los proyectos, a interrogarse sobre las cosas, problematizando la realidad. Recuerde que problematizar es el segundo elemento de la integración curricular y además es la estrategia general que tiene la nueva escuela mexicana. Si no se está problematizando la realidad, estamos en otro lado. Y mire, aquí se plantean esta pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho. ¿Los proyectos tienen que ser macroesfuerzos? Y también se hablará de la prisa como enemiga. Ya se me acabó uno y ya tengo que armar otro. Parece un artículo interesante, ya lo estaremos viendo en otra oportunidad. Y tenemos otro que es la enseñanza por proyectos, una metodología necesaria para los futuros docentes. Y aquí se presenta una reflexión teórica sobre la metodología por proyectos, sus características, sus beneficios y pues nos ejemplifican precisamente de eso que se está mencionando de forma positiva.
También se presenta la experiencia de un colectivo en su trayecto para implementar el trabajo por proyectos. Y mire, ya llegamos a esta parte donde yo le hago recomendaciones, porque quienes estén aquí o quienes eligieron este tema, la SEP da por entendido que ya se superaron dos partes fundamentales. Una tiene que ver con el tema 6 del plan de estudios, fundamentos de la propuesta curricular, aunque usted verá en la miniatura que dice del plan de estudios, realmente terminó quedando como título de la propuesta curricular. Y las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Este, por cierto, fue un insumo, ya está viendo en la miniatura de cuándo, noviembre de 2022, la segunda sesión, que lo puede encontrar en el libro Sin Recetas de la fase 3, a partir de la página 74 al 86. Ahí se encuentran, de hecho, de ahí fue sacado. Pero ¿por qué hay que pasar por el tema 6? Lo primero que hay que saber es por qué el trabajo por proyectos es una forma que me va a ayudar a conseguir lo que se requiere. Es decir, hay un propósito detrás de él. No es el que yo elija el proyecto y se acabó. Tiene una explicación. Y para eso pues hay que pasar al subtema 6.2, el aprendizaje como experiencia formativa, para poder entender qué es lo que se acepta y qué se concibe dentro del tránsito en cada una de las fases. ¿Qué representa el PDA? Diferenciar entre lo que es un aprendizaje esperado y un PDA, porque no es lo mismo. Y una vez que se supere esa diferencia, entonces ahora sí poder entender el que el PDA es un orientador para construir experiencias formativas. Entender que somos sujetos históricos y que no solamente vemos las acciones detrás de una ventana, de que ellos no interiorizan, sino que le dan un significado a lo que está sucediendo a partir del contexto. Y algo bien importante, el papel de la didáctica. Mire, yo le invito, se va a quedar aquí en esta lista de reproducción, este tema 6. Si no lo encuentra anclado así en el orden que voy a poner del tema 3, lo puede buscar en otro porque creo que también va a aparecer en otros dos. Y poder revisarlo. Pero mire, tan solo en la miniatura esa que está por ahí, ahí está la clave. Tarea a realizar en una situación de la vida real. Eso va a encontrar en ese video o eso va a encontrar en el texto del plan de estudios. Así que el proyecto es un medio para poder cumplir con eso que usted está viendo ahí enfrente. No es el hecho de que proyecto porque le gustó a este plan de estudios. Esto ya se compartía con Plan 2017. Ya estaba ahí. Y por supuesto, este texto que es clave, pero de este pues ya, ahí se lo dejo. Si eso está salvado, bueno, entonces a revisar qué tanto sabemos de cada una de las metodologías sugeridas. En este caso le aparece ahí aprendizaje basado en proyectos comunitarios, está el otro de indagación, el de basado en la resolución de problemas o el aprendizaje servicio. Las 4 que nos han sugerido y cómo se van desarrollando y cuál es la justificación de cada uno de esos 4. Si esa parte está salvada, entonces yo le recomendaría que entonces sí vayamos a revisar esos artículos, el boletín y platicar en torno ya a ese tema, porque es un escalón más arriba. Pero siempre y cuando esto que le acabo de presentar y de lo que acabo de hablar, lo tengan salvado en la mesa de trabajo. De lo contrario, si ya eligieron este tema, bueno, ahí está las dos opciones que usted va a encontrar aquí. Pero si no, puede reconsiderar quizá en la sesión 4 elegir el tema 1 y no precisamente el 3. Veremos en qué punto termina cada un colectivo si es que gustan hacer este ejercicio diagnóstico. Y bueno, pues se termina con un apartado para seguir profundizando, donde nos ofrecen más bibliografía para poder hacerlo. Y terminan con estos comerciales sobre la guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, donde hay un portal en el que se puede descargar dicha guía y además otros materiales para prevenir, detectar, canalizar y erradicar la violencia de nuestras escuelas. Y además también le dan vista a Vida Saludable,
lo recuerdan como un eje articulador de suma importancia. Y bueno, pues esto es lo que tenemos para el tema número 3. Aquí están las reflexiones, ahí están los insumos, los puede encontrar aquí. Además, le voy a dejar la liga del blog donde usted puede descargar los documentos digitales que se están asociados a este y a todos los demás temas. Por lo pronto, y como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.